historia cuenta que un amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Él removió toda la maleza, él removió la impureza de ese lugar. No nada más la removió, sino que quitó todas las que son las piedras. Aquí en Texas vemos que el terreno es muy pedregoso. Entonces este agricultor, junto a su amigo, ellos removieron toda esa piedra y ellos utilizaron el terreno, lo pusieron fértil para poder plantar una semilla. Y la semilla que ellos iban a plantar eran uvas. Por ende, esas uvas lo que iba a hacer en el terreno era crear un viñedo. Y ese viñedo iba a utilizarse para crear diferentes jugos y algunos vinos. Y de pronto el agricultor estaba muy feliz porque hizo todo eso. Pero no ocurrió como él creyó, porque al final, después de haber preparado todo, luego de haber hecho todo con delicadeza, se dio cuenta que en vez de las uvas ser dulces, eran uvas amargas o dañadas, si quisiéramos decir dañadas. Y fíjense que esta historia pareciera ser simplemente una historia que le contamos a nuestros niños cuando van a acostarse a dormir, pero no, esta historia está en la Biblia, y de hecho está en Isaías 5. El profeta Isaías hablaba de esta historia de la cual me estoy refiriendo. Y es interesante porque el profeta Isaías hablaba de ella y el agricultor, el amigo, el agricultor era la representación de Dios. El terreno o el viñedo, el terreno, era la representación del pueblo de Dios. Y fíjense que las uvas eran el fruto que el pueblo de Dios iba a dar. Lo interesante de esta historia es que el profeta Isaías hablaba acerca de este viñedo. Y es interesante porque el viñedo, lo que vendría a ser sería el fruto que el agricultor quería que se diera. Esto habló en este instante, habló de una insensibilidad espiritual. En otras palabras, el agricultor estaba buscando que las uvas fueran dulces, que fuera un buen fruto, pero lo que consiguió fue uvas amargas. En otras palabras, la parte espiritual de este viñedo, era lo que estaba diciendo el profeta, se volvió insípido o insensible. Y esta historia nos va a arrojar una información tremenda, y ya luego vamos a volver nuevamente a esta historia. Pero quiero hacerte unas preguntas y quiero que te contestes en tu interior. Primero, ¿qué es espiritualidad? Esta palabra que se escucha tanto, ¿qué es espiritualidad? Segundo, ¿cómo el mundo define este término? Si me pueden prender las luces, creo que sería genial. Y tercero, ¿qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Y de esas tres preguntas va a partir esta enseñanza en la que hoy vamos a estar hablando. La cultura, ¿qué dice acerca de lo que es la espiritualidad? La espiritualidad es cómo tú la puedes interpretar en tu área personal. De hecho, hay 4 pensamientos que la cultura habla acerca de lo que es la espiritualidad. Y el primer pensamiento que habla es que la espiritualidad es la vida interior. En otras palabras, nadie tiene que ver con la espiritualidad, solo la persona en su interior. El segundo pensamiento acerca de la espiritualidad es que las expresiones y la práctica de la espiritualidad son únicamente personales. En otras palabras, que no se puede hacer colectivamente. Tercer pensamiento es que la espiritualidad no implica el creer en algo o en alguien. Muchos piensan que la espiritualidad no necesariamente tienes que creer en algo o en alguien. De hecho, muchos afirman que el ser espiritual no tiene que ver nada con pertenecer a una religión o con pertenecer a una denominación. Fíjense que el cuarto pensamiento popular de la cultura es que existen 4 tipos de espiritualidades. Hasta las pueden enumerar. Y dice que una puede ser la espiritualidad hindúa o hinduista. Otra puede ser la espiritualidad budista. Otros lo llaman la espiritualidad musulmana. Y por último le llaman la espiritualidad cristiana. Y esto es lo que la cultura dice acerca de lo que es la espiritualidad. Pero cuando hablamos de la etimología de la palabra espiritualidad, la espiritualidad viene de la palabra spiritus. Y spiritus significa aliento o respiro. Esto lo que implica es que
el aliento o el respiro tiene que ver con el término etimológico de la palabra espiritualidad. Pero cuando vamos a la palabra griega, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, se conoce como neuma. Di conmigo neuma. Neuma. Una vez más, di conmigo neuma. Neuma. El neuma es el aliento vital de los seres humanos que cesa o se aleja del hombre cuando él fallece. Y fíjense que esto trae un dato interesante porque no sé cuántos han escuchado esta frase popular, muy popular, que dice: no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. ¿Alguien había escuchado alguna vez esa frase? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. En otras palabras, que la parte humana tiene tiempo que caduca, se expira, pero el ser espiritual es eterno. Eso es lo que implica este pensamiento. Ahora miren esto, espíritu viene de dos palabras. Si analizamos la palabra espiritual, la palabra es espíritu y la segunda palabra sería cualidad. En otras palabras, si ahora unimos las dos palabras, en la cual se divide espiritualidad, sería la cualidad que representa el espíritu. Vuelvo y te lo repito, la cualidad que representa el espíritu. Y aquí yo me siento muy cómodo como pastor, porque cuando yo analizo lo que la Biblia dice acerca de la palabra espiritualidad o espíritu, tres cosas podemos aprender. Lo primero es que Dios convirtió al hombre en un ser viviente a través de ese espíritu. Decirle que en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 habla que Dios sopla sobre ese muñeco, sobre ese hombre, aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. Así que lo primero que la Biblia nos enseña de la palabra espíritu es que Dios convirtió el hombre, el muñeco, en vida a través del espíritu. Dicen amén. Lo segundo que aprendemos es que el espíritu es el que da vida. No es la carne, es el espíritu. En otras palabras, cuando hablamos de que el espíritu da vida, en Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo que implica es que quien da la vida es el espíritu. Y esto implica que el que convirtió el muñeco, el hombre, del polvo de la tierra, y le sopló aliento de vida y le dio vida, fue Jesús. Y por último, ¿qué nos dice la Biblia del Espíritu? Es que el Espíritu se entrega al final de la vida. Hermanos, no se entregan las casas, no se entregan los carros, no se entregan los títulos que hemos alcanzado en esta tierra. Nada de eso se entrega. Lo único que se va a entregar al final de los tiempos es el espíritu que Dios te regaló. Amén. Dios te da un espíritu el cual te da vida, y ese espíritu que te da vida un día se lo tenemos que devolver. Ahora, me gusta mucho porque hay una verdad absoluta en esto que estoy hablando y esto que dice la Biblia. Y la verdad absoluta la podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: el ser está compuesto de tres áreas: de espíritu, de alma y de cuerpo. Y yo sé que muchos de ustedes ya entienden este principio porque lo hemos hablado desde el principio de la plantación de iglesia. Nosotros estamos compuestos, ese ser tripartito está compuesto de tres áreas: espíritu, cuerpo y alma. Resulta que el espíritu se le devuelve a Dios. Resulta que el cuerpo se queda en la tierra. Y el alma se convierte desde ahora en un alma viviente, como dice en la Biblia, un ser viviente hasta la eternidad. Así que nosotros, me llama la atención que nosotros seríamos, si pudiéramos darle una definición al ser humano hoy, seríamos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Porque nuestra vida espiritual, nuestra vida interior del alma es eterna. Dicen amén. Amén. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? Hay un problema aquí, tenemos que resolver este problema hoy antes de irnos de este lugar. Y el problema es el siguiente: que no concuerda lo que la Biblia dice con lo que dice la cultura. No concuerda. Porque la cultura me enseña que esto es algo individualista. La cultura me enseña que esto es algo que yo hago solamente en mi interior y que nadie más tiene que ver
En otras palabras, la cultura me enseña que yo tengo que renunciar a que existe un Dios que entonces me da la espiritualidad, porque ahora la espiritualidad está en mí. Y hay un choque entre lo que dice la cultura y hay un choque entre lo que dice Dios y lo que dice la Biblia. Y hoy tenemos que resolver este enigma. Hay una confusión, esto trae una confusión tremenda en este tiempo, donde ahora comenzamos a llamar lo malo bueno y lo bueno lo llamamos malo. Pastor, ¿dónde se encuentra esto? Si usted va conmigo a Isaías 5:20, dice la palabra del Señor en Isaías 5:20. Mientras lo buscan, voy a darle un tiempito para que lo puedan buscar. Quiero decirles que hay unos ayes en la palabra en Isaías. ¿Y qué son esos ayes? ¿Qué son esos ay? Como cuando te das un cantazo, ay, ¿verdad? Duele, ay. Ese ay de la Biblia de Génesis, de Isaías, son 6 ay, by the way, son 6 ay, luego lo puede buscar con calma. Pero yo voy a hablar de uno de los ayes y es el ay, versículo 20. Y dice la Biblia en el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Y ahora hace la explicación, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces vemos claramente que hay una confrontación. La Biblia trae una confrontación. Y precisamente esta confrontación viene del área espiritual. Porque el profeta Isaías estaba hablando de una insensibilidad espiritual. En otras palabras, este ay que viene la Biblia hablando tiene que ver con un aspecto espiritual. Y aquí es donde yo quiero detenerme por un momento y quiero ayudarte a pensar. Y yo quiero que juntos reflexionemos en que si el profeta Isaías hablaba de ese ay y hablaba de esa insensibilidad espiritual, ¿qué entonces es lo que nos estaba diciendo? Bueno, lo que estaba diciendo esto era que la confusión de este tiempo, presta atención, que la confusión de este tiempo es una falta de conocimiento que la podemos definir como ignorancia. Porque la ignorancia es falta de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? En otras palabras, ¿qué más podemos sacarle de esto? Esto nos puede llevar a una decadencia como cultura. Pero no nada más nos lleva a una decadencia como cultura, nos lleva a una decadencia como creyentes. Nos lleva a una decadencia como iglesia. Cuando nosotros llamamos lo malo bueno y lo bueno malo, estamos cada vez más retrocediendo. Y Dios no nos llamó a retroceder, Dios llamó a la iglesia a avanzar. Dios no nos llamó a echar para atrás los principios bíblicos. Dios nos llamó a ser los portadores de esa palabra que produce vida y que produce vida en abundancia. Entonces, eso tiene que ver con la parte espiritual. Richard Foster es un teólogo y él habla acerca de las alabanzas a las disciplinas espirituales. De hecho, hay un libro que se titula Celebración a las disciplinas espirituales. Y él habla en ese libro acerca de la superficialidad es la maldición de estos tiempos. Te lo repito, ser superficiales es lo peor que le puede pasar a una sociedad en este tiempo. En otras palabras, si no queremos ser superficiales, la diferencia o el antónimo de la palabra superficial es profundo. Es una persona profunda. Cuando somos profundos en lo que el Señor nos está llamando a hacer y nos está llamando a hacer, entonces no hay maldición sino hay bendición. Di conmigo, la bendición es ser profundo para Dios. Esa es la bendición. Y hoy, precisamente hoy, voy a utilizar a Richard Foster en esta frase ilustre: la superficialidad es la maldición de este tiempo. Yo quiero hoy hacerle el cambio. Hay que resolver el problema. Hay que buscarle una solución a ese problema. Y entonces si buscamos la solución al problema de la superficialidad, que en Isaías habla de una indiferencia, si lo pudiéramos llamar espiritual. Es una indiferencia, es como que ya no le prestamos atención a esa parte espiritual porque es tan confusa. No la entiendo.
Y permíteme decirte que dentro de las cosas que ocurren cuando no se entiende, entendemos que cosas como la meditación puede ser algo que Dios no apoya. Pues podemos pensar aún que la meditación proviene de los orientales o de las influencias orientales. Ah, pastor, pero es que cuando a mí me hablan de meditación, me hablan de zen, me hablan de otro tipo de prácticas que los cristianos no utilizan. Permíteme decirte que en Salmos habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Eso está en la Biblia. Amén. Entonces, ¿cuál es la confusión? ¿Por qué hay una influencia acerca de la espiritualidad en este tiempo en la iglesia? Yo le estoy hablando a alguien hoy que va a salir de este lugar diciendo, oh Señor, tú me estás hablando. Y el primero soy yo. Hay algo interesante en esta enseñanza, y es que a veces pensamos que el silencio no es de Dios. Eso de guardar silencio, eso no es espiritual. Pensamos en cosas como, si yo hago esto, dejo de hacer esto, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Mire, hermano, la Biblia es explícita en las cosas que nosotros debemos hacer como creyentes. Y hoy precisamente voy a hablar acerca de esto, porque cómo yo me siento hoy, cómo yo estoy hoy, cuáles son mis principios, para saber si yo necesito sí o no sanar. Uno, vamos a evaluar los tres estados espirituales que están en decadencia. Luego vamos a estar analizando qué puede afectar que seamos sanos espiritualmente. Y por último, cómo se trata efectivamente esta enfermedad para sanar. Así que, si estamos listos, comencemos. Primero que nada, quiero decirles que en Juan 11:11, mientras lo van buscando, hay una historia que es la que parte de la premisa desde el primer día que comenzamos esta serie, Viaje para Sanar. Y en Juan 11:11, cuando lo tengan digan amén. En Juan 11:11 hemos estado hablando de Lázaro. A manera de resumen, para saber si todos estamos en la misma página, importante, dijimos que la primera estación del viaje para sanar era la estación del cuerpo. Dijimos que la segunda estación para sanar era la estación del alma. Y hoy vamos a ver la tercera estación, que es la estación del espíritu. Así que la primera estación es la estación del, la segunda estación es la estación del alma, y la tercera estación es la estación del espíritu. Y esa es la que vamos a estar hoy viendo. Entonces en Juan 11:11 dice la palabra del Señor. Lo voy a leer tengo dos traducciones diferentes, pero quiero leerlo. Primero en esta traducción dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Versículo 12: Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra hoy produce vida en nosotros. Y gracias porque hoy vamos a aprender lo que tú tienes que hablarnos a nuestra área espiritual. Queremos primero que nada evaluar cómo estamos por dentro. También queremos saber qué podemos hacer para sanar. Y queremos evaluarnos completo para poder decir realmente: Cristo, tú vives y eres el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos tres estados espirituales de la decadencia. Y yo quiero traer esto a tu consideración en esta mañana, que el primer estado que vemos, si se encuentra en el versículo 11, dice: Lázaro duerme. Di conmigo: duerme. Muchos de nosotros a veces estamos soñolientos, ¿verdad? Nos dormimos. Quizás podemos dormirnos porque estamos cansados de mucho trabajar. Quizás nos dormimos porque estamos simplemente, llegó la noche y hay que dormir. Entonces estamos dormidos, no estamos durmiendo. Y ese es el primer estado, y es el estado del adormecimiento espiritual. Es el primer estado. Y yo le llamo al adormecimiento espiritual, le voy a llamar el síntoma. Así que presta atención, el adormecimiento espiritual es el síntoma de esta enfermedad. Lo segundo, dice en el versículo 12, los discípulos dijeron: bueno, pues, esto está resuelto.
Si Lázaro está durmiendo, significa que él se va a despertar y va a recuperarse. Y esta palabra recuperarse, yo la llamo la falsa recuperación. Y a esta le vamos a llamar la enfermedad. Presta atención, la falsa recuperación es la enfermedad. Entonces primero es el síntoma, el adormecimiento. Luego es la falsa recuperación, la enfermedad. Y por último, dice la palabra que le dijo claramente Jesús, él murió. A la muerte le voy a llamar la muerte espiritual. No voy a hoy hablar de la muerte física, porque de hecho, quiero decirles que cuando Jesús habla de esta parábola, los comentaristas dicen de esta parábola que Jesús nunca se estaba refiriendo aún a la recuperación. Presta atención. Él no se estaba refiriendo a la restauración del cuerpo. Interesante. Jesús se estaba refiriendo a la resurrección. Por eso cuando Jesús llega donde Marta y le dice, si tú puedes creer que yo lo puedo levantar de entre los muertos, no le estaba hablando de restaurarlo a él en su área de enfermedad, sanidad divina. Le estaba diciendo, yo lo voy a resucitar. Lo que esto implica, iglesia, es que en Juan 11 no podemos verlo con la óptica de que Jesús estaba mirándolo para una sanidad divina. Tenemos que mirarlo con la óptica de que Jesús estaba mirándolo para una sanidad espiritual. Y Jesús estaba hablando de resurrección espiritual. Y eso es lo que va a pasar ahora a continuación. Entonces, vemos un ejemplo claro de estos tres puntos: síntoma, enfermedad y muerte espiritual en el endemoniado gadareno. Permíteme decirte que se encontraba un endemoniado en el lugar de Gadarena, y en ese lugar había un sepulcro, y él se encargaba de estar en el sepulcro, y él, dice la palabra, que nadie lo podía resistir. Era una persona que era fuerte, no podíamos resistirlo, hasta que se topa con Jesús. Y cuando Jesús llega y se le para de frente al endemoniado, el endemoniado dijo, ¿por qué me vienes a molestar? Y esto ya lo hemos dicho anteriormente, pero ¿quién molestó a quién? Realmente Jesús no lo molestó a él, sino que los demonios, los espíritus inmundos, los estaban molestando al individuo, a la persona. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Salgan fuera. Era una legión de espíritus inmundos. Y esa legión entra a un hato de cerdos, y el hato va hacia un precipicio y muere. En otras palabras, el síntoma en este hombre pasó a la enfermedad, pero llegó evidentemente a una muerte espiritual, pero la muerte no fue de él, fueron de los cerdos. Presta atención, porque hoy te podrá decir, pero pastor, esto, espíritus inmundos, esto es como confuso. Esto me trae mucha confusión. Permíteme decirte que dentro de nosotros, dentro del ser humano, habita Dios en su máxima expresión de gloria. Dicen amén. Amén. Y ese Dios que habita en nosotros, en su máxima expresión de gloria, es un ser que también trabaja en el área espiritual. En otras palabras, estos espíritus inmundos que estaban saliendo de este hombre, esos espíritus inmundos venían con un objetivo clave. ¿Y sabes cuál era el objetivo clave de esos espíritus inmundos? Matarlo, hurtarlo, robarle y destruirle. De hecho, la palabra dice en Juan 10 que el ladrón vino para hurtar, que es robar, para matar, y vino para destruir. Y quizás hay personas hoy que me están escuchando, no, aquí no hay ninguno, solo están todos por Facebook Live, que quizás necesitan escuchar esta palabra porque sienten que algo dentro de ellos les falta. Alguien les ha robado algo. Alguien les está destruyendo algo. Y están al punto de la muerte. Pero Dios, hoy viene a hablar vida. Amén. Pero Dios viene hoy a traer sanidad espiritual. Amén. Pero Dios viene hoy a decirte que puede cambiar tu vida. Pero Dios viene a decirte que no sé si estás aquí en lugar de Él. No sé si me estás viendo por internet. Dios viene a decirte que hoy Dios puede sanar tu área espiritual y que tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Dicen amén. Amén. Veamos los tres síntomas de manera evaluativa. Yo quiero que tú hoy te pongas en el switch mental
evaluación. Vamos a evaluarnos por un momento. Y cuando analizamos el síntoma de esta enfermedad, primero comienza con usar a Dios para huir de Dios. Fíjate que esto es bien común. Yo uso a Dios, digo que todo está bien en mi vida, pero lo que estoy haciendo realmente es no usando a Dios para acercarme, lo estoy usando para alejarme de Dios. Y esto es algo que la iglesia hoy necesita escuchar, y muchos más los creyentes, porque no se trata de cuántos años yo le sirvo al Señor, se trata de cuál es mi relación con Dios. No es lo mismo llevar años sirviéndole a Dios que tener relación con Dios. El segundo síntoma que comienza ahí como el catarrito, que comienza a dar los primeros estornudos, lo segundo es hacer cosas para Dios en vez de estar con Dios. Esto habla de personas que hacen para Dios, que hacen. Y te pregunta, ¿cómo está tu vida espiritual? Victoria, estoy bien, estoy haciendo para Dios. Y quizás hay cosas que estamos haciendo que Dios nos va a decir al final, pero yo nunca te mandé a hacer eso. Yo te mandé a estar conmigo. Por eso cuando se encuentra a Jesús con Marta y María, le dice que Marta, estás afanada con muchas cosas, pero María ha dejado la mejor parte, la que no se le va a quitar. A veces Dios te va a decir, no seas Marta, sé María. Está bien, no escuché muchos amenes, pero sé que entendieron. Lo tercero es negar el impacto que mi pasado ha causado en mi presente. Y esto habla de algo que, y lo he dicho anteriormente, en mi vida personal, yo no hacía duelos. Y yo, por causa de no hacer duelos, ¿verdad? De amistades, no hacer duelo a personas, no hacer duelo a relaciones, no hacer duelo, yo vivía con un cementerio dentro de mí. Y ese cementerio que yo tenía de muertos vivos, eran muertos vivos. Me atacaban de vez en cuando, me decían, te herimos. Te sientes mal, te sientes, y de momento estaban esos muertos ahí, y decía, no, ya yo te maté, y esa palabra la tengo que usar porque así fue, yo te maté ya tú no existes, pero esos muertos estaban dentro de mí. Entonces, cuando comenzamos a negar el impacto que esa relación produjo en mi vida, que eso que dijeron produjo en mi vida, y yo digo, no, yo estoy bien. ¿Y cómo tú estás? Yo estoy bien, pero tú sabes que no estás bien. Entonces hay un síntoma de enfermedad espiritual ahí. Lo cuarto es cubrir el quebrantamiento y las debilidades. Yo estoy bien, pero realmente estoy quebrantado, pero estoy bien. Pero ¿cómo te sientes? Bien, pero no hay un quebranto en ti. O sea, acabas de pasar por una situación fuerte, no, pero yo estoy bien. Ahí hay un síntoma de una enfermedad espiritual que puede carcomer el espíritu tuyo. Y próximo, juzgar la parte espiritual de otros. Juzgar a otros por su parte espiritual. No, es que esa persona no es tan espiritual. No, esa persona no juzguemos. Al final del camino Dios tendrá cuenta con cada uno de sus hijos. Y por último, ignorar cómo me siento, que lo dije anteriormente. Quizás estoy en ira, quizás estoy en tristeza, quizás estoy en temor. Entonces yo reconocerlo me trae paz. Esto, cuando no se trabaja, viene la enfermedad. Y la enfermedad espiritual va a producir ciertos signos. ¿Cuáles son los signos de esta enfermedad espiritual? No saber expresar el amor. Entonces vemos que no podemos expresar, es que no sé por qué no te puedo expresar el amor, ya estás enfermo. Otro de los síntomas o que estamos viendo en la enfermedad, signos son el ser infeliz o experimentar la falta de gozo. Y esta, hermano, les voy a decir, y al final voy a hablar un poco de ella, pero la falta de gozo. No estoy diciendo que vamos a estar todo el tiempo con una sonrisa en la vida, pero cuando la sonrisa no se puede dibujar en tu rostro, hay un problema que hay que resolver. Porque Dios nos creó con facciones. Vamos, mira que está a tu lado y dale una sonrisa. Son facciones. Hay que ejercitar la facción. Ahorita me decía Sergio Pastor, la articulación. Hay que articular la emoción, hay que articularla, cómo nos sentimos. Próximo, no vivir en paz con nadie. No estoy diciendo vivir en paz con todos. Quizás es un reto vivir con todos en paz, porque hay personas que
¿verdad? Que vivir en paz no es fácil, hermano, el asunto no es fácil, pero cuando tú me dices, no, es que yo no vivo en paz con nadie, ahí hay una enfermedad. Próximo, ser impacientes. ¿Ha visto a alguien impaciente? No mire para el lado, por favor, todo el mundo mirando hacia el frente. La falta de amabilidad, no ser amable, hermano, se dice gracias, se dice disculpa, se dice permiso, se dice lo siento, se dice gracias por compartir, se dice lamento no haber podido ir, se dice lamento haber llegado tarde. Hoy nuestro hermano Tony escribió en el chat, disculpen que estoy llegando tarde. Perdóname, Tony, no te estoy poniendo el punto, porque detrás de Tony llega el pastor diciendo, perdón también por yo llegar tarde. Así que yo dije, esto es un momento memorable y aprovechable. Así que, pero eso se llama amabilidad. Y la cultura de la iglesia, en lugar de él, tiene como cultura ser amables con los demás. Próximo es tratar mal a los demás. ¿Ha visto una persona que... ¿Y cómo está? Y te dice, buenos días. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Ese es un bulldog, ahí un rottweiler. No tiene nada contra ti, es que está así, es que se levantó así. Desde por la mañana se levantó así. Tratan mal a los demás. Hay otros que no confían en Dios. Se le ha perdido la confianza en Dios. No, porque yo le pedí a Dios esto un día y no lo cumplió. Yo le pedí a Dios esto y no lo cumplió. No, yo me acuerdo, tienen una lista, van con Dios con una lista, hermano. En el 2000 tal, yo le pedí a Dios tal cosa y no la cumplió. En el otro año le pedí y no lo cumplió. Y salen a Dios con una lista. Y dicen, ya, yo no confío en Dios. ¿Y sabes qué? Hay una enfermedad espiritual ahí. Ser altivos. Ahí está una persona altiva. ¿Cómo tú sabes quién es altivo? Lo vas a reconocer por un pato. Y el patito del animal, del dog. El dog, ahí un patito. Lo vas a reconocer porque por fuera, el pechito inflado. Y por dentro, si le pones una cámara por dentro, está así. Es una persona altiva. Por fuera, todo está bien. Pero por dentro, cuando le ponen la camarita hacia el iceberg, esa es la punta, wow, amazing. Y cuando miras la parte de abajo, está ahí el patito dando... Así son los patitos, ¿vieron? Y por último, el ser impulsivo. Una persona impulsiva. No se detiene, no analiza. Y ahí hay una enfermedad. Entonces, hermanos, por favor, no miren para el lado nunca a nadie. Este es el momento de mirar solamente la cruz de Cristo. Mirar solamente hacia el frente, ¿está bien? Entonces, yo necesito que hoy, antes de salir de este lugar, necesitamos resolver el problema. ¿Se acuerdan? Sí. Hay que resolver el problema. Y esta enfermedad, cuando no se atiende correctamente, no se atiende como debe ser, esta enfermedad va a producir una muerte espiritual. Y esta muerte espiritual, ¿cómo se ve? Se ve, número uno, en personas que no viven, si no existen. ¿Cómo está? ¿Ahí? ¿Qué significa ahí? Explícame ese nuevo lenguaje que quiero aprenderlo. ¿Cómo te sientes? Como Dios me trajo. ¿Y qué? ¿No? Este hombre era tan negativo, pero tan negativo. Y de momento trabaja en un taxista. Era taxista. Pero un hombre bien negativo. Y viene y se monta un cliente y al cliente le dijeron, ¿tú te vas a montar con ese hombre? No hables, no digas nada. Ese hombre es negativo, pero negativo, pero negativo. Y bueno, el hombre dice, ¿está bien? Y viene, se monta. Y entonces... De pronto el hombre va guiando, y guía, y ya faltaban como unas 3 horas. Y el cliente dice, ¿pero qué voy a hacer en 3 horas sin hablar? Y viene y le dice, pues sí. O sea, como, pues sí. Para establecer un nuevo tema. Y el hombre detiene el carro y le dice, pues no, y te bajas. Así de negativo era el hombre. Entonces, lo segundo es que no tienen propósito en la vida. Ahí ya vemos que hay una muerte espiritual. No hay propósito, no hay sentido de vida. No saben para qué viven. No saben qué Dios tiene con ellos, no saben qué Dios está haciendo. Y al no saber ya están muertos. Son vulnerables ante un mundo en decadencia. Todo les ofende. Todo lo que dicen les ofende, se sienten ofendidos. Si te miran, me están mirando mal. Si no te miran, ya no me miras. O te peinas o te haces rojo, pero las dos no pueden ser al mismo tiempo.
Son vulnerables ante una sociedad en decadencia. No saben si hablan de... escuchan a un hermano decir una cosa y dicen, están hablando de mí, están hablando de mí. Yo lo sé. Yo sé que están hablando de mí. Y a veces, hermano, no es de ti el que están hablando. A veces simplemente están hablando de otro tipo de tema. Y no son resilientes, sino que todo les hiere en la vida. Otra de los síntomas de esta enfermedad, vemos que viven sin aceptación ante los demás. No se sienten aceptados. Llegan a un lugar y dicen, no me valoran. No me siento valorado en este lugar. Y no es que puedas llegar a un lugar y no te sientas valorado, eso puede pasar. Pero cuando tú llegas a todos los lugares, llegaste al supermercado, no te sientes valorado. Llegaste al consultorio médico, no te sientes valorado. Llegaste a la iglesia, no te sientes valorado. Llegaste a tu casa y no te sientes valorado. Pues hermano, algo hay que trabajar ahí porque en todo lugar no te sientes valorado. Esa persona está muerta espiritualmente. Próximo, creen que el problema son ellos. Y aquí hay un punto importante. Yo tengo que detenerme en este punto porque cuando creemos que yo soy el problema y que yo no puedo resolver el problema, entonces vienen los pensamientos suicidas. Y aquí donde hay muchas personas muertas espiritualmente que tristemente terminan en el suicidio. Si hoy pudiéramos revivir a Judas y le pudiéramos preguntar cuáles fueron tus últimos pensamientos antes de hacer lo que hiciste, yo sé que te va a decir, simplemente creí que no había manera de resolver el problema. Viven sin identidad de Dios y finalmente mueren espiritualmente. Finalmente mueren espiritualmente. Entonces, ¿por qué estas tres áreas explicarlas? Primero porque así como un catarro comienza primero como un síntoma, ¿verdad que sí? Luego ese catarro se complica, salen moquitos, voy a ser un poquito explícito, salen moquitos, quizá algo por atrás, o sea, ¿me entienden? Pues no ser tan explícito tampoco, ser explícito pero no tanto. Entonces, hermano, puede reírse si... Y ocurre que de momento está enfermo hasta que esa enfermedad ya literalmente puede producir algunos otros efectos. Creo que Dios está tocando vidas aquí hoy. Entonces, si yo no atiendo estos signos, si yo no los atiendo y los doy por sentado de que un día van a pasar, así como porque sí, esto va a comenzar a afectar, y como les dije anteriormente, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y mira cómo afecta esto. Uno, no darnos cuenta de que esos síntomas existen. Y eso comienza a afectarnos. Segundo, cuando llega la enfermedad y no sabemos cómo tratarla. No sabemos. Empezamos a hacer un catarrito, le damos Robitussin. Anuncio no pagado. Y quizás no era Robitussin, era la otra marca, no sé cuál era. O el jarabe de abuelita. ¿Te acuerdas del jarabe de abuelita? Ay, abuelita, estoy enfermo. Nene, un momento, déjame ir a la granja. Si tú vas a ver, y preparaba allí, abuelita, un jarabe que te cortaba todo, hermano, pero todo. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto, si no sabemos cómo tratarla, por último, cuando la enfermedad se apodera y nos deja indefensos, y finalmente, cuando llega la muerte espiritual. Y ahí vivimos en esa muerte espiritual. Quizás hoy estás aquí, yo te pido que evalúes dónde te encuentras, y hoy vamos a hacer algo significativo, y es que yo voy a volver a la historia. Voy a volver a la historia porque nuestro Padre Celestial quiso enseñarnos algo en esta historia, que no nada más era del pueblo de Israel. Presten atención, Él quiso enseñarnos algo más que al pueblo de Israel. Él quiso enseñarnos algo hoy a la iglesia. Y es que Jesús está dispuesto para trabajar en nuestros terrenos. ¿Sí? Él está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Pero somos nosotros los que a veces no le damos la oportunidad a Él trabajarla. Y cuando no le damos la oportunidad, muchas gracias. Y cuando no le damos la oportunidad, entonces en vez de producir un fruto dulce y agradable, lo que termina produciendo es un fruto amargo. Por eso es que, si volvemos a la historia, el padre o el amigo, lo que estaba buscando era un fruto bueno. Y vamos a repartirle en este momento, le vamos a repartir unos vasitos, y va a contener un buen fruto. Todavía no hagan nada, por favor, solamente reciba el vasito.
Y yo quiero que prestes atención porque miren estas uvas, se ven suculentas. De hecho, las uvas son suculentas. Y estas uvas representan nuestra vida espiritual. Richard Foster habla de frutos espirituales y habla de disciplinas espirituales. Entonces, ¿cómo yo puedo manifestar un fruto espiritual en mi vida? Cuando yo comienzo a aplicar disciplinas en mi vida. Cuando yo comienzo a aplicar disciplinas como la oración, eso comienza a sanar mi vida interior. Cuando yo comienzo a aplicar disciplinas como el ayuno, como el estudio de la palabra, como confesar a veces mis pecados, no que les digo a todo el mundo mis pecados, pero que tengo una persona en la cual yo puedo decirle, este es mi pecado más profundo, no me he atrevido a decírselo a nadie, solo te lo digo a ti para que me ayudes a orar. ¿Vieron? Y cuando eso comienza a darse, comenzamos a sanar espiritualmente. Y te voy a pedir ahora que tomes tu uva, para los que comen uva. Si no comes uva, pues solamente la dejas en la mano. Y te voy a pedir que esta uva se ve hermosa, se ve linda, se ve preciosa. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo saber si es dulce? ¿Cómo yo sé si esta uva realmente es buena uva? Bueno, ahí vemos en la pantalla que las uvas se utilizan no nada más para hacer jugos de uva, pero también se utilizan para hacer vinos. Y el vino se cataloga por el tipo de uva. De hecho, cuando Isaías habló del viñero, hablaba de vino. No sé por qué el maestro en su primer milagro cambió el agua en vino. Pero creo que la parte espiritual del vino es bien importante para esta enseñanza. Porque el vino pasa por un proceso de uva, molerla. Y pasa por diferentes procesos hasta llegar a ser vino, lo que nosotros conocemos como el vino. Pero la única forma de saber si la uva es buena es probándola. Muchos te podrán decir, sabrá buena. Muchos te podrán decir, parece buena. Muchos te podrán decir, no sé, pero creo que sí, creo que de aquí sale algo bueno. Muchos te lo podrán decir. Muchos podrán tocar la uva y podrán decir, creo que sabe buena. Creo que sí. Pero solo el que la prueba. Solo el que la prueba sabe si verdaderamente es buena. Una de las disciplinas que Richard Foster habla es la disciplina del gozo. Y permítame decirle que personalmente, hace años atrás, yo me encontraba en estas 3 estaciones. Me encontré en la estación del síntoma. Del síntoma llegué a la enfermedad. Y de la enfermedad llegué a la muerte espiritual. Pastor, pero ¿cómo va a ser usted? No, eso es un relato que usted está haciendo. No, hermano, fui yo. El mismo que viste y calza. Y yo me encontraba un día a las 3 de la mañana guiando un vehículo. Y lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. Y lo único que yo pensé en ese momento fue, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y que un espíritu noble me sustente. Esa fue mi única oración. Porque, hermano, me sentía alejado del amor de Dios. Fue entonces cuando empecé a pensar por qué me sentía como me sentía. Y fue porque comencé a creerle al ladrón pensamientos que él puso en mi mente. Y pensamientos como, cada vez que te acercas a Dios,
todo se empeora. Y cada vez que yo me acercaba a Dios, todo se empeoraba en mi vida. Todo, hermano, todo. Pasé mis peores crisis. No cuando estaba en Cristo, cuando estaba alejado de Cristo. Mis peores crisis. Y ese pensamiento comenzó a abundar en mi mente hasta que lo creí. Y lo creí tanto que no sabía cómo regresar nuevamente a Cristo. Yo estaba enfermo espiritualmente. Hasta que un día tomé la decisión y dije, ¿sabes? Señor, devuélveme el gozo de la salvación y que un espíritu noble me sustente. Y en ese momento, la historia de la corta fue que yo quité mi excusa y la puse a un lado. Y que, Señor, ¿qué dice tu palabra que yo soy? Porque hay veces que tú vas a necesitar llamar a alguien para que le diga, hey, háblame de las promesas de Dios en mi vida. Háblame de lo que Cristo ha dicho que yo soy. Háblame de la identidad en Cristo que Dios ha dicho. Pues yo te quiero decir hoy en esta hora que Dios te llamó real sacerdocio. Dios te llamó nación santa. Dios te llamó pueblo adquirido por Él. Dios te llamó que tú eres su hijo amado, en el cual tú tienes complacencia, o Él tiene complacencia. Y comenzó a inundar el pensamiento de mi identidad en Cristo. ¿Quién yo soy realmente? Y fue cuando yo le tuve que decir de frente al ladrón, sabes que tú eres un embustero. Sabes, tú eres un embustero. Tú has mentido, tú me has mentido. Y tu fin es matarme. Y quizás, hermano, quiero decirle que por poco lo logra. Que por poco lo logra. Y ese tema va a ser para otra predicación. Pero por poco lo logra. Hasta que Dios me trae un ángel. Porque Dios tiene ángeles. Yo le voy a decir esto, Dios tiene ángeles. Iba caminando para mi apartamento y un señor desde un tercer piso me dice, hey you. Y yo me detengo. Aquí no hay más nadie, pues era conmigo la cosa. Can you see them? Y yo, who? Them, the angels. No, I can't see. Y él me dice, están a tu lado y son grandes. Y tienes uno a la izquierda, tienes uno a la derecha. Y están ahí a tu lado. Man, wow, amazing. Y yo decía para mí, ¿se volvió loco? ¿O yo estoy loco? ¿Quién no ve? ¿Él o yo? Y llego a mi casa y le digo a mi esposa, oye, mira, me acaba de pasar esto. Estaba mi hija. Ah, de verdad, papi. Yes, verdad. Dos ángeles él vio a mi lado. Porque Dios tiene ángeles que te protegen. Ángeles que te guardan. Y aquel día Dios tuvo un ángel que me protegió. Y que me guardó. Y que me dijo quién yo era. Y me lo dijo en inglés. Cuando mi inglés no era el mejor. Yo te vengo a decir en esta hora, inclina tu rostro, cierra tus ojos y abre tu corazón de la forma más grande que lo puedas abrir. Yo te voy a leer un salmo y luego voy a orar por tu vida. Porque si te encuentras en este lugar y encuentras que realmente necesitas sanidad espiritual, hoy va a comenzar el mejor tiempo para tu vida. Salmo 51, 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Jesús, yo te pido hoy por lugar de Él.
Te pido por la iglesia a la distancia. Te pido por el alcance de mi voz, que soy un micrófono para ti, como siempre te he dicho, Jesús. Habla lo que es necesario hablar al pueblo en esta hora. Y habla lo que es necesario hablar a cada persona que está al alcance de mi voz, que es tu voz. Y Señor, dile cuánto les ama, porque tanto te ama Dios, que quita toda excusa, que quita todo pensamiento del enemigo contra tu vida, contra tu casa, contra lo que tú eres. Y te repite la promesa: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Porque te amo tanto que entregué a mi hijo por ti en la cruz del Calvario. Porque mi amor es inagotable. Mi amor llega a todos los lugares. Y llega a cualquier corazón roto, destruido, cualquier corazón herido, cualquier corazón que necesita el abrazo del Padre. Llega ese amor y lo cubre. Oh, pero es que yo he hecho tantas cosas malas, quizás Dios no me va a perdonar. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Y hoy Dios te sana. Uy, Dios mío, tengo nombres en mi mente. Tengo nombres en mi mente y Dios te sana en esta hora. En el nombre de Jesús. Dios te sana de adentro hacia afuera. Dios te sana espiritualmente. Dios te sana en tu área de espiritual. Dios te sana, Dios te libera en el nombre de Jesús. Vas a caminar en paz, vas a ser amoroso, amorosa. Vas a ser compaciente, vas a poder abrazar a los demás, vas a poder dar sonrisas, vas a poder hacer lo que antes creías que no podías hacer. Comienza desde hoy a hacerlo y Dios te sana en el nombre de Jesús.